parte del tejido. Imagínense ustedes con el intestino con necrosis, ¿qué les puede pasar? Es un tejido que está desvitalizado, ¿cierto? Esa es la palabra más correcta, ¿cierto? Desvitalizado, ¿qué puede pasar? Se perfora, ¿ya? Y si se perfora puede terminar ¿en qué? ¿Dónde están las asas? ¿Por qué están cubiertas las asas intestinales? Por el peritoneo. Y si sale el peritoneo, ¿qué pasa? Si sale contenido, bacterias, deposiciones, podemos tener una peritonitis, ¿cierto? Una peritonitis bacteriana. Entonces, imagínense un bebé, ¿ya? Súper complejo, muy bien, guapo. Vamos. Todos sabemos que en el fondo estamos en un proceso de aplicación, ¿cierto? Que es el resultado del aprendizaje. Como lo mencionaba acá, y lo que podríamos agregar es que se puede extender desde el estómago al resto, ¿ya? O sea, no solamente hígado y intestino. Entonces, epidemiología. Habitualmente se da de 0,5 casos a 5 recién nacidos por 1000. O sea, por 1000 recién nacidos hay 0,5 a 5 casos de enterocolitis necrotizante. Otro dato importante, de 2 a 5% de todos los ingresos de la UCI. Del 2 a 28% de los recién nacidos pueden estar asociados a prematurez y a bajo peso de nacimiento. O sea, habitualmente se asocia a un intestino de qué tipo podría ser si tenemos un recién nacido de bajo peso y prematuro. ¿En qué condiciones está ese intestino? ¿Es igual que el intestino de nosotros? No, es más duro, ¿cierto? Es un intestino que tiene características que le permiten no defenderse muy bien de las bacterias, ¿cierto? Adelante, buenos días. Eso me faltó mi agua ya. Chicos, el sexo, la raza, la condición demográfica, el clima, no tiene relación con la enfermedad. ¿Ya? Básicamente lo que se asocia principalmente es un recién nacido con un intestino inmaduro. ¿Ya? Entonces la condición de prematuridad y el bajo peso de nacimiento es un condicionante importante asociado a otro condicionante que lo vamos a ver. La mortalidad es de un 15 a un 30%, y cuando el niño pesa menos de un kilo y el recién nacido menos de 1 kilo, aumenta considerablemente a un 45%. Ya. El origen multifactorial, pero como les decía, principalmente se asocia a este recién nacido prematuro, de bajo peso, con un intestino inmaduro, con la inmunidad disminuida, porque acuérdense que es un niño que está recién nacido, que todavía no ha recibido la lactancia materna y puede que no la reciba. Entonces, ¿qué pasa? En vez de recibir lactancia materna, se asocia mucho a que recibe lactancia artificial, fórmula. Entonces, imagínense el intestino sin el calostro que recibe la lactancia materna de la madre. O sea, la inmunidad está absolutamente por el suelo. Entonces, eso puede generar, ¿qué cosa? Todo lo que mencionó Waldo recién aquí en el cobre. ¿Ya? Ya. Otros factores asociados, dijimos la alimentación enteral, fórmula, la prematuridad, la isquemia. También está asociado con otros factores, porque es multifactorial, como por ejemplo los niños que tienen asfixias neonatales o tienen alguna cardiopatía donde hay una permanencia de un ducto arterioso pulmonar. ¿Ya? Está asociado también a un intestino que en el fondo, por ejemplo, se les administra algún H2, un antiácido. Se dice que el ácido es un factor protector en estos niños. Y otros factores asociados, obviamente, la colonización bacteriana. O sea, tenemos un intestino que es prácticamente estéril, ¿cierto? No tenemos la microflora o la microbiota, que es la protectora del intestino. Yo no sé si ustedes cuando se enferman del estómago, ¿cierto? ¿Qué pasa? Diarrea, ¿cierto? Ahora se indican mucho los probióticos. ¿Por qué? Porque esa es una flora intestinal o una microbiota intestinal protectora. Se dice que hay bacterias que son protectoras y bacterias que no son protectoras. ¿Ya? En este caso, el intestino del recién nacido es un intestino prácticamente estéril. ¿Ya? Entonces, si tenemos un intestino inflamado, como bien decía Waldo, con su tejido desvitalizado, necrótico, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es franco, fácil para qué? Si no tenemos, si tenemos inflamado, con desvitalizado, con poca inmunidad, ¿qué pueden llegar ahí? Las bacterias, ¿cierto? La Escherichia coli, la Klebsiella, etc. Y ahí se puede producir la perforación del intestino con la salida hacia el peritoneo. ¿Ya?
también está asociado a mediadores inflamatorios. ¿Ya? Yo creo que es más probable una perforación del peritoneo y no una fístula. No es inflamación del peritoneo, es inflamación, o sea, hay una inflamación primero del intestino y perforación del intestino y de ahí pasa al peritoneo. Pero no hay posibilidad de una fístula entre el mismo intestino. ¿En el intestino? Pero es que ya eso hablaríamos de otro tema. ¿Ya? Entonces aquí hay una perforación producto de un tejido que está desvitalizado. Finalmente se perfora. ¿Ya? Eso es lo que pasa con un enterocolitis necrotizada. Y obviamente es un descalabro, porque si llegan bacterias al peritoneo, después se pasan a dónde? Acuérdense que el peritoneo absorbe un contenido que puede pasar a nivel sistémico. Rodrigo, ¿qué está pensando? Si llega a nivel sistémico, las bacterias, ¿qué puede pasar? Un shock séptico, el niño se puede morir por un shock séptico. ¿Ya? Entonces es grave. ¿Ya? Pero la fístula estaríamos como otro tema. ¿Ya? Ya, sigamos. Entonces, es multifactorial y un huésped que está predispuesto a que le pase todo este proceso fisiopatológico. ¿Sí? Ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Ya? Este es un flujograma para que puedan entender un poco lo que les expliqué. Puede haber, por ejemplo, una hipoxia, una acidosis, un gasto cardíaco bajo, cuando hay un paciente, por ejemplo, con una cardiopatía, puede haber hipotermia, un recién nacido que tenga una hipotermia, un niño que tenga una asfixia neonatal. Ya, entonces hay bajo flujo a nivel esplénico, ¿cierto? A nivel esplénico significa que tiene que ver con los vasos sanguíneos que están en la zona del intestino, ¿cierto? No está llegando un flujo importante, entonces se produce una inflamación y un edema y una ulceración de la mucosa intestinal. ¿Ya? Y esto asociado a que vamos y le damos a este recién nacido, imagínense, un recién nacido que está en esas condiciones, le damos leche artificial. Que partida la molaridad es alta, no tiene calor, no tiene inmunidad, es un químico. ¿Ya? Y le damos a este niño eso, ¿y qué pasa? Se produce una invasión de las colonias intestinales de Escherichia coli y Klebsiella, que produce que producto de la ausencia de calostro normal, inmunidad intestinal, nos genera ¿qué cosa? Una neumatosis intestinal. Las bacterias fermentan y producen estos gases. ¿Ya? Entonces tenemos el intestino lleno de gases. ¿Ya? ¿Y qué pasa si está lleno de gases? Una pared está llegando un flujo adecuado de sangre. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una neumatosis intestinal, un gas portal y una septicemia. Y esto produce también una necrosis intestinal transmural de la pared del intestino con la perforación y la consecuente liberación de endotoxinas que producen en el fondo la liberación de endotoxinas al peritoneo. El peritoneo pasa a la sangre y se produce una sepsis y se produce el tal conocido shock o colapso vasomotor o shock séptico, como bien decía por acá. Ya, ese es el mecanismo fisiopatológico. Ya, chicos, la presentación puede ser insidiosa. ¿Qué significa que sea insidiosa? Que no es rápida, que no es fulminante, que es como de a poquito, es como cuando es insidiosa, es como raro, ¿cierto? Es como lento, como que no hay factores asociados, es un recién nacido de término convaleciente, sin factores actuales de riesgo, ¿ya? Y solo lo que presenta el niño, el único síntoma es una intolerancia alimentaria, ¿ya? Y de repente todo se lo perfora el niño. Y esto lo vamos a ver mucho en cartas, que lo vamos a ver con un intestino perforado. ¿Ya? Y sin signos muy específicos del cuadro, y habitualmente no es inmediato, sino que sea a las 2 a las 4 semanas. Y también puede ser fulminante. También puede ser fulminante. Puede ocurrir a la primera semana de vida, esto sí, con factores asociados. O sea, el niño tiene recién nacido de prematuro, de bajo peso, con factores asociados. ¿Ya? Y no hay una alimentación protectora en este caso, o sea, no se le ha dado leche materna, no está el factor protector, entonces los síntomas son así como fulminantes. ¿Ya? De hecho, puede terminar en shock séptico y un cuadro abdominal definido que lo vamos a ver. Entonces dijimos insidioso y fulminante. Insidioso 2 a 4 semanas, un recién nacido convaleciente, y después fulminante, un recién nacido prematuro de término,
la primera semana de vida que puede terminar con un shock séptico. ¿Qué se les ocurre a los signos y síntomas? Por ejemplo, del estado general, de la parte hemodinámica, ¿qué podría pasar? Si tengo un niño que está con este cuadro. Puede estar decaído, ¿cierto? Puede estar irritable, ¿cierto? Puede estar sí, también. Pero desde el punto de vista sistémico, de los signos sistémicos, puede haber irritabilidad de la temperatura, puede estar decaído, ¿cierto? Puede haber bradicardia, puede haber incluso hipotensión, ¿ya? Acuérdense que primero cuando uno está con signos de shock séptico o de cualquier tipo de shock, primero parte por la hipertensión, ¿cierto? Y después pasamos a la hipotensión, eso ya es grave, ¿cierto? Uno parte, el organismo parte compensando, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la presión y de repente, ¡pum!, los parámetros caen y ahí ya es poco lo que uno puede hacer. ¿Ya? Entonces tenemos también bradicardia, apnea, dificultad respiratoria, mala perfusión distal, ¿ah? Y alteraciones de la coagulación. Y los signos característicos intestinales, vamos a tener un abdomen tenso, globuloso, extendido, con dolor a la palpación, ¿ya? O sea, ustedes van a encontrarse con un abdomen que es anormal para un niño de la edad que tiene, ¿ya? Y vamos a encontrar también un contenido, un residuo bilioso. El niño está teniendo contenido bilioso. Entonces van a ver un líquido que le llaman porracio, que es un color así como oscuro. Ese es el contenido bilioso. Y vamos a encontrar también sangre oculta en las deposiciones, obviamente con un examen. A veces puede verse macroscópicamente, pero habitualmente se ve microscópicamente. Vamos a encontrar lo que decía, una palpación de masa abdominal, y en casos ya más avanzados van a encontrar una pared abdominal muy distendida y hiperémica. ¿Saben lo que es hiperémico, cierto? Como muy enrojecido, como que están los vasos sanguíneos muy dilatados. Entonces se ve como muy enrojecido el abdomen. Hiperémico. ¿Ya? Ya. Importante, el diagnóstico, uno hace una radiografía abdominal. ¿Ya? ¿Y qué vamos a encontrar esto, chicos? Vamos a encontrar obviamente un abdomen distendido, ¿cierto? Muy distendido. De hecho, a la visión así macroscópica uno va a ver un abdomen muy abultado, muy distendido. Y lo que vamos a ver es una neumatosis portal, o sea, una neumatosis en el hígado. Gases en el hígado. Y vamos a encontrar también una neumatosis intestinal y una neumatosis del peritoneo. ¿Ya? Eso va a ser lo característico en la radiografía. Entonces, ¿el diagnóstico es de qué tipo, chiquillos? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Clínico y aparte. La radiografía, ¿ya? Eso. Vamos repasando con la prueba. ¿Ya? ¿Listo? Sí, pero después se olvida. Otro examen que le podemos ver al niño es un expulsivo, para saber cuál es la bacteria que anda circulando. Podemos tomar un hemograma, y habitualmente el hemograma se va a caracterizar por una neutropenia y trombocitopenia, ¿cierto? Neutropenia y trombocitopenia. Y le podemos tomar unos gases arteriales, y habitualmente podemos encontrar en la primera fase una acidosis metabólica y en una fase más avanzada una acidosis arterial. ¿Ya? Obviamente porque el proceso de descompensación va de manera en aumento, ¿cierto? Entonces vamos a partir primero por una acidosis metabólica y luego una acidosis respiratoria. Entonces esta es la triada importante que me interesa que la tengan presente: la trombocitopenia, la hiponatremia y la acidosis metabólica. También puede haber hiponatremia, ¿ya? Y por último, dijimos morado, bioquímico y hematocrito. Con esos tres exámenes son como los más característicos. Trombocitopenia, baja las plaquetas, ¿cierto, chicos? Hiponatremia, baja del sodio, todos estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Y la acidosis metabólica, que tiene que ver con los gases arteriales o los gases de que le pudieron tomar el niño. Cuando uno habla de acidosis metabólica, ¿con qué pH? ¿No era cuánto? ¿A 7 punto cuánto? 7.35. Cuando es menor a 7.35 uno puede hablar de acidosis, todavía no le puede poner el apellido, porque hay que ver si es de origen respiratorio
respiratorio o de origen metabólico. Ya, clasificación de la enterocolitis necrotizante. Hay 3 estadios típicos. Obviamente el estadio 1 es el estadio inicial, el estadio 2 un poquito más avanzado y el estadio 3 es grave. Estadio 1, ¿qué vamos a encontrar? Manifestaciones sistémicas, inestabilidad térmica, apnea, bradicardia, algún compromiso más que nada a nivel hemodinámico. Detalle, manifestaciones gastrointestinales, lo primero, vamos a tener un niño que va a presentar rechazo alimentario, no quiere tomar pecho, no quiere tomarse la leche, ya, va a presentar regurgitación, vómitos. Podemos encontrar al aspirar, por ejemplo, si está con sonda, vamos a aspirar contenido gástrico y va a salir mucho contenido gástrico porque está reteniendo contenido gástrico. Está este intestino inflamado, entonces el niño está reteniendo, ¿ya? Está quedando la leche en el estómago. Y vamos a encontrar también leve distensión abdominal, a diferencia de los estadios más avanzados, que la distensión va a ser mucho más importante. Y por último, en la evaluación radiológica, vamos a ver levemente distendido el intestino, pero en general no con mucha sintomatología. La conducta es clínica, ¿ya? El tratamiento es clínico, no es quirúrgico en una primera fase. Después tenemos el estadio 2, que es igual al estadio 1 en las manifestaciones sistémicas, pero se agrega la acidosis metabólica. Uno parte primero con acidosis metabólica. Eso es como característico. Y las manifestaciones gastrointestinales, igual al estadio 1, con esta regurgitación, vómito, retención del contenido gástrico, pero se va a agregar mayor distensión abdominal. Podemos encontrar un intestino que está lento, que está paralizado, ¿cierto? Podemos encontrar un dolor a la palpación abdominal y, como les decía, estos ruidos intestinales que están ausentes porque vamos a estar teniendo un líquido paralítico, nos estamos viendo ahí. Y en la evolución radiológica vamos a encontrar una dilatación intestinal, vamos a encontrar ilio, vamos a encontrar neumatosis intestinal y neumatosis portal. Todavía no tenemos neumatosis del peritoneo, intestinal y portal, en el hígado y en el intestino. ¿Ya? Y la resolución acá es de tipo quirúrgica. ¿Ya? Entonces así se ve como la extensión abdominal del bebé. Que obviamente le duele, o él está palpando el abdomen y le duele. Obviamente está todo extendido, está todo inflamado. Por último, el estadio 3, eso es como más hiperético, ¿cierto? Como rosado, como si estuviera hemorrágico, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que es hiperético. Ya. Y si se fijan acá, las manifestaciones sistémicas, aparte de todo lo que está pasando en el estadio 1 y en el estadio 2, donde teníamos acidosis metabólica, ¿cierto? Vamos a encontrar ahora una acidosis respiratoria. ¿Ya? Pasamos de la metabólica a la respiratoria y se complicó. Vamos a encontrar también una coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Y neutropenia. Y en las manifestaciones gastrointestinales, igual el estadio 1 y el estadio 2, pero ya va a haber una descompensación. El niño puede estar expulsando un shock séptico, puede estar expulsando un cuadro hemorrágico. Por último, la evaluación radiológica, ahí vamos a encontrar el neumoperitoneo. ¿Ya? O sea, ya vamos a encontrar ya el peritoneo, no solo el intestino, el hígado, sino también el peritoneo con neumatosis. La conducta es de tipo clínico. Tratamiento. Casi el 70% de los pacientes que tienen NEC, enterocolitis necrotizante, ¿cierto? La sigla en inglés, al revés, necesitan un tratamiento. ¿Ya? Puede ser clínico o puede ser quirúrgico. El 50% de los casos evolucionará de una forma favorable, como se dice, afortunadamente. De hecho, vamos a ver varios casos en el hospital. Niños que terminan con intestino corto. Tratamiento clínico, chicos, ¿qué se les ocurre? Voy a devolver para que en el fondo ustedes, con todo lo que les conté, si dijimos que era un niño recién nacido prematuro, que lo que tenía la condicionante era que tenía un sistema inmunológico poco desarrollado, un intestino estéril, ¿ya? Bajo peso, ¿ya? Que lo estábamos alimentando antes de tiempo con fórmula artificial. ¿Qué se le ocurre que cómo podíamos cuidar a este paciente? ¿Cuáles son los cuidados de enfermedad? ¿Qué podíamos observar?
vamos a hacer una valoración un examen físico, ¿cierto? Vamos a evaluar la distensión abdominal. ¿Qué más podemos evaluar en la valoración? Signos vitales, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Balance hídrico, perfecto. ¿Qué más? Los exámenes de laboratorio, ¿cierto? ¿Cuáles exámenes dijimos que le íbamos a tomar al paciente? Hemograma, ¿cierto? Unos gases. ¿Qué más? Y un hemocultivo. ¿Ya? Entonces, como bien ustedes decían, observar, valorar. Mirar cefalocaudal del paciente, cómo está la coloración, el diario capilar, ¿cierto? El control de signos vitales. Vamos a evaluar si hay palidez, ¿ya? Vamos a evaluar la distensión abdominal, si hay regurgitación, si hay vómitos, si hay retención de contenido gástrico, cómo están las deposiciones, cómo está el patrón de eliminación. Todo eso vamos a valorar, ¿cierto? Vamos a controlar signos vitales. Y fíjense acá, dice retiro de CAU y CBU. Claro, está también, dicen que se asocia un poco, en algunos estudios dicen que se asocia la permanencia del catéter umbilical que le ponen a los recién nacidos. Está asociado un poco a esta enterocolitis necrotizante, entonces hay que retirar el catéter umbilical. Vamos a encontrar, bueno, la motorización que ya lo vimos, medición de la circunferencia abdominal, importante, uno tiene que saber cómo va progresando esto, ¿cierto? Entonces uno le mide la circunferencia abdominal. Balance hídrico, dijeron por ahí, ¿por qué es importante el balance hídrico? Es un niño que tiene riesgo de shock, ¿cierto? Shock hemorrágico, shock séptico, shock hipovolémico. Entonces es importante el balance hídrico. ¿Cuánto está ingresando? ¿Cuánto está saliendo? Sí, ¿cierto? Bien. Nutrición parenteral, ¿suena, chicos? Porque no se va a poder alimentar por boca. Tenemos un intestino inflamado, necrosado, ¿cierto? Resentido. Entonces tenemos que alimentarlo con nutrición de qué tipo? Parenteral. No enteral, parenteral. ¿Qué más? Descompresión gástrica, ayuno, antibióticos. Si hay una bacteria dando vuelta, obviamente tenemos que usar antibióticos. Examen, como bien decían por ahí, soporte respiratorio, drogas, posiblemente vasoactivas, si terminamos en un shock sepsis. ¿Ya? ¿Sí? ¿Claro? Bien. Tratamiento quirúrgico. Habitualmente dijimos que en el estadio 2 había un tratamiento quirúrgico y lo que se hace habitualmente es una cirugía que se saca, se resecciona el intestino que está necrosado, que está vitalizado, ¿cierto? O gangrenado, son varios términos que se pueden utilizar. Se saca y ¿qué se hace? Un estomo, ¿ya? Una ostomía. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es una ostomía? ¿Cierto? Es la producción del intestino hacia la pared abdominal que nos permite que el niño evacúe de esa forma y no esté en contacto el intestino o las deposiciones con el tejido quirúrgico, ¿cierto? Entonces, ¿a la espera de qué? De reponer en el fondo el estado general del niño, a que pase la sepsis, ¿cierto? A que ya no haya neumomediastino, ¿cierto? Perdón, neumoperidoneo. Entonces, la idea es que esperemos que pase todo eso para poder hacer la anastomosis terminal, que es el proceso que se hace muchas semanas después cuando el niño ya se recupera, cuando los exámenes vuelven a la normalidad, cuando ya no hay foco séptico. Entonces ahí recién se puede reoperar el niño y hacer una cirugía reconstructiva. ¿Sí? Pobrecito. Pero sí lo van a encontrar, bueno, está en la UCI seguramente porque está en ventilación mecánica. Complicaciones, síndrome del intestino corto, ¿cierto? Se entiende, si le vamos a reseccionar un pedazo de intestino, ¿cómo va a quedar ese intestino más corto de lo normal, ¿cierto? Y lo otro, puede haber obstrucción intestinal producto de las cicatrices que se producen postquirúrgicas. Puede haber un proceso de cicatrización y se producen bridas. Esas bridas obstruyen el intestino. Cuidado de enfermería, obviamente vamos a tener un niño en posición supina, no lo podemos poner de cúbito ventral, ¿cierto? O sea, pobrecito, con el abdomen extendido y lo ponemos de cúbito ventral. Tiene que estar supino. Monitorear, dijimos por ahí, control de signos vitales, valoración, observación. Vamos a saturar, vamos a controlar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial. Control del perímetro abdominal, color, higiene capilar. Vamos a tenerlo en régimen cero porque no lo podemos alimentar por boca. ¿Ya? Y por último, descompresión gastrointestinal. ¿Qué se va a usar habitualmente para encontrar a este niño? Con una sonda de alimentación en chimenea. ¿Qué significa? Que la sonda va a estar hacia arriba. Eso significa que esté en chimenea. Para, por gravedad, permitir la salida de los gases. Porque
los gases suben, ¿cierto? Si tenemos gases en el intestino, gases en el sistema portal, gases en el peritoneo, la idea es que esto suba, que los gases suban y se pueda descomprimir el abdomen. Seguimos con los cuidados de enfermería. Dijimos que íbamos a tomar al niño un hemocultivo, un antibiograma, ¿cierto? Un coprocultivo. Vamos a evaluar su medio interno, vamos a ver cómo están los leucocitos, cómo están las plaquetas. Vamos a administrar antibióticos, acuérdense chiquillos, los 4 yo, los correctos, los incorrectos. El antibiótico obviamente lo va a definir el médico, va a depender del antibiograma, va a depender de la condición del paciente. Y administración de nutrición parenteral, como ya lo habíamos mencionado. Ya, esto, chicos, no se compliquen tanto, son medidas de soporte neonatales, ya, en estos casos. Lo importante es proteger el sistema respiratorio, la hemodinámica del paciente y el sistema neurológico. Esos son los pilares del cuidado del paciente con enterocolitis neuralizada. Puede que en el sistema respiratorio los niños caigan en ventilación mecánica, porque obviamente van a necesitar un soporte y obviamente hay que controlarlo con una fase arterial. En la parte hemodinámica puede que tengamos que usar drogas vasoactivas, un niño que está choqueado, ¿cierto? O sea, se puede choquear, no necesariamente se va a choquear, pero se puede terminar en un choque. Y expansores del volumen. ¿Cuáles son los expansores del volumen? ¿Conocen alguno? No han visto ninguno. El volumen, que son como más componentes que en el fondo pueden expandir el volumen. Y el PIM tiene que ver con una sigla en inglés que tiene que ver con un programa que está adecuado a proteger el sistema neurológico del paciente. Y el NIRCA es lo mismo, un programa, una normativa de los recién nacidos. Entonces tenemos que manejar el estrés y tenemos que manejar el dolor en el paciente. Muy importante el dolor. Imagínense ese abdomen distendido, esas asas intestinales distendidas, qué dolor, pobrecito. ¿Ya? Entonces hay que manejar el dolor también. Bueno, esas son algunas drogas que se usa la dopamina para favorecer el flujo sanguíneo de los órganos. Y dijimos que el dolor, ¿cuál es el dolor? ¿Qué escala podríamos aplicar en cada niño? En un niño menor de 3 años, ¿qué escala se aplica? ¿Leva? No. El FLAC. El FLAC nos permite evaluar el dolor en un niño menor de 3 años, porque ellos no son capaces de decir, me duele 1, me duele 2, me duele 3. Me duele mucho, me duele poco, me duele más o menos. Entonces uno ve signos, síntomas. Signos, más que síntomas que yo no expreso. Ya. Y muy importante es un niño que se va a quedar con una ostomía. Entonces, ¿qué tenemos que favorecer ahí nosotros como enfermeros? Imagínense una mamá que ve a este niño con una ostomía, con un pedazo del intestino protruido hacia la pared abdominal, enrojecido, en el mejor de los casos, ¿cierto? Con una bolsita de nutrición, de ostomía, con deposiciones que están saliendo hacia el exterior, o sea, que es fuerte para los padres, ¿cierto? Entonces, es súper importante el binomio, y acá muy importante la educación, la contención, la expresión de emociones, ¿ya? Favorecer el vínculo con, a lo mejor con la enfermera que ve el tema de la ostomía, favorecer el vínculo con la asistente social, favorecer a lo mejor que el papá vaya a estas asociaciones donde hay niños con estas mismas condiciones. Entonces, ahí enfermería es un pilar importante en lo emocional, y eso, chiquillos, es como parte de nuestros trabajos. O sea, más que la fisiopatología es la contención, el que el papá exprese la emoción, el educar, porque el niño se va a idear que tenemos que educar respecto a esto. Y eso es un pilar importante en lo que es nuestra labor como enfermera. Prevención, chiquillos, voy a irme para atrás. De todo lo que hemos visto, ¿qué se nos ocurre? ¿Cómo vamos a prevenir que un paciente tenga una enterocolitis necrotizante? ¿Desde cuándo podemos prevenir, por ejemplo? ¿Cuál era el condicionante? Dijimos premadurez, ¿cierto? Tomar leche materna. Pero la leche materna sería una condición importante de favorecer, ¿cierto? Favorecer la lactancia materna temprana. El niño nace, lactancia materna inmediata. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? Pensando en la embarazada, ¿qué queremos prevenir? Educar el agarre ¿Sí? de la mamá para que La técnica de lactancia. Pero partamos de una mamá embarazada, ¿qué queremos prevenir? Que asista a sus controles, ¿no? ¿Ah? Que asista como a sus controles. Que asista a sus controles para evitar el parto prematuro. O sea, la condicionante de la premadurez es muy importante. ¿Ya? Súper importante lo que dice Rodrigo. ¿Ya? Rodrigo, ¿cierto? Sí. Ya, me da un poquito más de
Entonces, vamos, como decían por ahí, la leche materna, importante. Tenemos que inducir la evolución gastrointestinal. Obviamente, evitar el parto prematuro. Alimentación exclusivamente a base de leche humana. ¿Cuál es su nombre? Ana, como bien decía. Evitar grandes incrementos, porque también está asociado que cuando hay grandes incrementos, de, por ejemplo, uno le está administrando 30 cc de leche y el día siguiente le da 60, esos volúmenes importantes de aumento también pueden provocar enterocolitis necrosante. Entonces, que la alimentación sea fraccionada, que la evolución, el proceso de incremento sea lento. ¿Ya? Evitar el uso de antibióticos. ¿Por qué, chiquillos, creen que es importante evitar el uso de antibióticos a temprana edad? ¿Qué pasa con la flora intestinal cuando ustedes toman antibióticos? Chicos, ¿qué nos pasa si yo tomo antibióticos? Eso me da actualmente diarrea, ¿cierto? ¿Y qué nos piden que usemos? Probióticos. Bueno, eso se está estudiando hoy en día. Y se le está dando probióticos a los recién nacidos porque está asociado a que como son estos intestinos tan estériles, necesitamos proteger el intestino con esta microbiota que es protectora. Entonces es un nuevo abordaje. Entonces se están haciendo estudios donde se le da probióticos a los niños recién nacidos y andan bastante bien. Ya, y lo otro, o postergar en lo más posible la alimentación con leche artificial, sino que favorecer la lactancia materna. Diagnóstico de enfermería, chiquillos. Bien, fíjense que tienen que ver casi la mayoría con temas de descompensación de la enterocolitis necrotizante. Patrón respiratorio ineficaz. O sea, tenemos un abdomen distendido, globuloso. El niño ¿cómo está respirando? Pésimo, ¿cierto? Pésimo, mal. ¿Qué más? Riesgo de nivel de semen estable. El niño no se puede alimentar bien. ¿Ya? Seguramente va a recibir nutrición parenteral o puede estar en ayuno. Obviamente vamos a tener una glicemia inestable. ¿Qué más? Riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué dijimos de los exámenes? ¿Cuáles eran los exámenes que se les tomaban a los niños? Gases arteriales, electrolitos plasmáticos, ¿cierto? Hemograma. ¿Qué pasa con los electrolitos? ¿Qué puede haber? En el triángulo que mostramos ahí. Hiponatremia. ¿Ya? Entonces puede haber un riesgo de desequilibrio de volumen de líquido. ¿Déficit de volumen de líquido? Sí, también, ¿cierto? Puede haber. Profe, y aumento de volumen de líquido. ¿Por qué sería? Por la citis. Sí, es que es poco frecuente. Es más frecuente la distensión abdominal, pero más que nada por el intestino con cargo, los gases del intestino y del sistema portal y del peritoneo. El neumoperitoneo, eso. Es poco frecuente la citis, pero se puede dar, ¿ya? O sea, no está mal. Y después tenemos riesgo de déficit de volumen de líquido también. Es un niño que no está en las mejores condiciones hemodinámicas, no está recibiendo un aporte, una ingesta suficiente. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Claro, como el río bajo. Profe, el último sería como para el estadio 1. ¿Qué cosa? Claro, podría ser para el estadio 1. Riesgo de déficit hídrico que está con vómitos, ¿cierto? Dijimos que estaba con regurgitación, con retención del contenido gástrico, podría ser eso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Quedó claro? ¿Por qué se produce la enterocolitis? Chicos, en práctica vamos a ver harto niño que tiene, habitualmente nace los recién nacidos más chiquititos, los prematuros, que van a estar hospitalizados porque van a estar con ostomía, que van a estar preparándose para el pabellón para la osteomosis terminal. Esta reconstitución intestinal que van a estar en proceso, van a encontrar niños con nutrición parenteral, con una ostomía a veces muy adecuada, con ningún signo de infección y signos de lesión, y otras que van a estar más o menos. O sea, ya, entonces ahí vamos a tener que hacer hasta atención